Buenas tardes. El tema de mi tesis es Pedagogía crítica en contextos rurales, desafíos y posibilidades en escuelas unidocentes. Autora Katiuska Magali Mero Morrillo. Pedagogía crítica en contextos rurales, desafíos y posibilidades en escuelas unidocentes está constituido por 5 capítulos. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, diseño metodológico. Capítulo 4, presentación y análisis de resultados. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Capítulo 1, planteamiento del problema. Tema de investigación, la pedagogía crítica como enfoques transformador en escuelas unidocentes rurales, una mirada desde la praxis docente. Se propone analizar cómo los principios pedagógico, crítica, diálogo, conciencia social, reflexión transformadora pueden ser apropiados y resignificados por docentes que trabajan en escuelas unidocentes, reconociendo desafíos, estrategias y potencial. Contextualización del problema. Las escuelas unidocentes rurales constituyen una modalidad educativa vigente, especialmente en sectores de difícil acceso, con alta dispersión poblacional y limitada infraestructura. En estos espacios, un solo docente atiende a estudiantes de distintos niveles. Esta modalidad enfrenta múltiples tensiones: escasez de recursos, aislamiento institucional, sobrecarga laboral y escasa formación continua contextualizada. Justificación. A. Relevancia académica. Pedagogía crítica al explorar su aplicación en contextos rurales y multigrado, tradicionalmente invisualizados en la investigación educativa. B. Pertinencia institucional. Escuelas unidocentes representan una modalidad educativa vigente en el sistema nacional. Esta investigación ofrece insumos para la formación docente. C. Impacto social. Busca visualizar las voces de docentes unidocentes, reconocer sus estrategias y contribuir a la construcción de una escuela más justa, participativa y transformadora. Objetivos. Objetivo general. Analizar las manifestaciones y potencialidades de la pedagogía crítica en la práctica docente de escuelas unidocentes rurales, identificando estrategias que favorezcan el pensamiento reflexivo y la transformación educativa. Objetivos específicos. Caracterizar el contexto sociopedagógico de las escuelas unidocentes rurales. Identificar prácticas pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico y la participación activa. Explorar las percepciones docentes sobre su rol como agente de cambio en contextos multigrado. Proponer estrategias metodológicas contextualizadas que articulen la pedagogía crítica con las condiciones de las escuelas unidocentes. Se delimitaciones del estudio. Se delimita al análisis de prácticas pedagógicas en escuelas unidocentes rurales ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social y educativa. Capítulo 2. Marco teórico. Introducción. Esta investigación se inscribe en el campo de la pedagogía crítica, con el propósito de analizar su aplicación en escuelas unidocentes rurales, en el campo social, cultural, pedagógico. En estos entornos, el docente asume múltiples roles y enfrenta desafíos que tensionan su labor cotidiana. La pedagogía crítica promueve la conciencia social y el diálogo horizontal. En contextos rurales y
multigrado desafía la enseñanza instrumental al reconocer al docente como sujeto político y a la escuela como un espacio de resistencia. La escuela unidocente como escenario pedagógico. Las escuelas unidocentes rurales caracterizadas por la atención simultánea de múltiples niveles por parte de un solo docente. Su ubicación generalmente en zonas de difícil acceso. El docente asume un rol multifacético. Enseña, gestiona, orienta y articula con la comunidad. Sin acompañamiento institucional ni formación continua contextualizada. Según Córdoba y Herrera, en el 2024, la Escuela Unidocente Rural es un laboratorio pedagógico donde la práctica docente se reinventa cada día, en diálogo con la comunidad, con las condiciones del territorio. Capítulo 3. Diseños metodológicos. Enfoque de investigación. Se embarca en el enfoque cualitativo, comprender fenómenos educativos a partir de la perspectiva de los actores involucrados. Según Dancing y Lincoln, en el 2018, la investigación cualitativa implica un proceso interpretativo, naturista, en el que el investigador estudia los fenómenos en sus contextos reales, intentando dar sentido a los significados que las personas les atribuyen. Tipo de estudio. Se desarrollará bajo la modalidad de estudio de casos múltiples. Jean en el 2018 sostiene que el estudio de caso es adecuado cuando se busca comprender procesos contemporáneos en situaciones reales, donde las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están claramente delimitadas. Participantes. Perfil de los participantes. Docentes que laboran en escuelas unidocentes rurales. Experiencias mínima de 3 años en contextos multigrado. Disposición voluntaria para participar en entrevistas y observaciones. Criterios de inclusión. Los participantes serán docentes que atienden simultáneamente a estudiantes de distintos niveles en una misma aula, en zonas rurales con limitaciones estructurales. Justificación ética y metodológica. La selección de participantes responde al interés de comprender la praxis docente en escenario de alta complejidad. Técnicas de recolección de información. Se utilizaron las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, la revisión documental. En las técnicas de análisis de datos, los datos serán analizados mediante codificaciones temáticas. Se aplicará un proceso de categorización inductiva, identificando patrones, tensiones y estrategias emergentes. Según Miles y Ubernam y Saldaña en el 2014, el análisis cualitativo implica la reducción de datos, la visualización de relaciones y la elaboración de conclusiones verificables. En la técnica de consideraciones éticas, consentimientos informados que corresponde al respeto y no vulneración, al confidencialidad y anonimato es al compromiso institucional. Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados. Introducción. Este capítulo
presenta los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo realizado en 3 escuelas unidocentes rurales, seleccionadas por su diversidad territorial y su trayectoria pedagógica. El análisis se organiza en 3 categorías principales. Primera, prácticas pedagógicas críticas en las escuelas unidocentes. Segunda, manifestaciones del pensamiento reflexivo en la práctica docente. Y tercera, tensiones y posibilidades de una pedagogía crítica situada. Reflexión final. Los resultados obtenidos evidencian que en medio de condiciones adversas, los docentes unidocentes rurales desarrollan prácticas pedagógicas que dialogan con los principios de la pedagogía crítica. A través del diálogo horizontal, la contextualización del saber y la reflexión sobre la práctica. Si bien existen tensiones estructurales que limitan la implementación sostenida de este enfoque, también se identifican estrategias de resistencia, innovación y transformación. La pedagogía crítica en este contexto no se impone como modelo externo, sino que se construye desde la experiencia, la sensibilidad y la conciencia situada del docente. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La pedagogía crítica se expresa en prácticas adaptativas y contextualizadas como el diálogo horizontal, la construcción colectiva del conocimiento y la vinculación del currículo con la vida cotidiana. El pensamiento reflexivo se manifiesta como herramienta de resistencia y mejora profesional, especialmente en la toma de decisiones pedagógicas, la evaluación de la propia práctica y el compromiso ético con los estudiantes. Las escuelas unidocentes rurales enfrentan tensiones estructurales que limitan la implementación sostenida de enfoques críticos como la sobrecarga laboral, la falta de acompañamiento institucional y la rigidez curricular. Recomendaciones. A. Para los docentes. Sistematizar sus experiencias pedagógicas mediante diarios reflexivos, portafolios o espacios de intercambio entre pares. Diseñar actividades que vinculen el contenido curricular con problemáticas locales, promoviendo el análisis crítico y la participación estudiantil. B. Para las instituciones educativas, promover espacios de formación continua, contextualizada, centrados en pedagogía crítica, educación rural y multigrado. Reconocer y visualizar las prácticas innovadoras desarrolladas por docentes unidocentes, generando redes de colaboración y apoyo. C. Para las responsables de políticas educativas. Incorporar la pedagogía crítica como enfoque transversal en los programas de formación docente inicial y continua. Garantizar recursos mínimos para el funcionamiento digno de las escuelas rurales, incluyendo conectividad, materiales y acompañamientos pedagógicos. D. Para futuras investigaciones, aplicar el estudio a otras regiones y modalidades rurales, explorando la diversidad de experiencias pedagógicas críticas. Analizar el impacto de la pedagogía crítica en los aprendizajes de los estudiantes desde una perspectiva integral. Muchas gracias.